Vamos a ver un esquema básico de automatismo. Vamos a encender esta lámpara con la ayuda de un relé y un pulsador. Bueno, tenemos aquí ya nuestra línea de alimentación con su fusible de protección y el neutro. Ya sabéis que en automatismos así se representan los esquemas de mando, con una fase arriba y otra fase o el neutro, lo que corresponda, abajo. Pues bien, lo primero que colocamos es nuestro pulsador de marcha, pues lo colocamos aquí. Después colocamos nuestro relé y este relé en este caso le vamos a adjudicar solo un contacto para que sea un circuito sencillito. Pues bien, ahora colocamos nuestra lámpara. ¿Qué nos queda ahora? Pues hacer las conexiones. Buscamos un conductor y alimentamos desde el fusible el pulsador de marcha, que es un pulsador normalmente abierto. Del pulsador alimentamos la bobina del relé y la salida nos va al neutro. Ahora, una vez que este contacto cerrara, hay que alimentar la lámpara. Pues tomamos siempre la corriente por debajo de la protección del fusible. Vamos a colocarla, por ejemplo, aquí. Pues traemos aquí nuestra alimentación, conectamos el contacto, del contacto a la lámpara y el retorno de la lámpara al neutro. Vamos a ver si funciona. Hacemos una simulación, pulsamos y vemos que el relé se acciona. Soltamos el pulsador y deja de alimentarse. Volvemos a pulsar y al alimentar el relé, pues el contacto del relé enciende la lámpara. ¿Cuál es el problema? Pues que tendríamos que estar permanentemente pulsando aquí. En el momento que soltamos, se apaga. ¿Cómo podemos resolver esto? Pues muy sencillo. Vamos a insertar un segundo contacto auxiliar. En este caso será este contacto. Lo que pretendemos es que cuando el relé actúe y cierre este segundo contacto, se haga un puente a este pulsador. Vamos a hacerlo. Cogemos, alimentamos por encima del pulsador y ahora llevamos la salida del contacto por la parte de abajo del pulsador. ¿Veis? Ya hemos cogido este contacto entre la parte de arriba y la parte de abajo. Vamos a ver ahora si funciona. Venimos aquí a hacer nuestra simulación, pulsamos y efectivamente, ¿veis? Aunque hemos soltado el pulsador, ya se nos ha quedado autoalimentado el relé con este segundo contacto. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora? Pues básicamente el problema que tenemos es que a la hora de interrumpir esta alimentación no tenemos manera de hacerlo como no sea que desconectáramos el fusible. Pues ¿qué tenemos que hacer? Insertar un pulsador de paro. Pues aquí tenemos nuestro pulsador de paro, que no es ni más ni menos que un pulsador normalmente cerrado, que al accionarse se abrirá dejando sin alimentación el circuito. Tenemos que intercalarlo aquí. Siempre se pone en la parte principal o la entrada del circuito. Pues vamos a quitar nuestro cable de conexión de aquí, insertamos el pulsador y ahora lo conectamos. Conectamos del fusible al pulsador y de aquí, aquí y de aquí, aquí. Ya tenemos conectado nuestro pulsador. Ahora vamos a ver si funciona. Hacemos la simulación. Pulsador de marcha, vemos que efectivamente se nos acciona el circuito sin necesidad de estar pulsando. Cuando queramos interrumpirlo, pues pulsamos el pulsador de paro. Y aquí tenemos un circuito simple de lo que sería un circuito de marcha y paro. Marcha y paro. Podría ser perfectamente, en lugar de un punto de luz, un motor monofásico. Pues este es el circuito simple de un punto de marcha y paro. Si quisiéramos sustituir la protección de nuestro circuito por un magnetotérmico en lugar de por un fusible, anulamos este fusible
y buscamos un interruptor magnetotérmico. Aquí lo tenemos. Pues lo colocamos. Vamos a buscar un conductor para alimentarlo. Alimentamos aquí y alimentamos aquí. Vamos a hacer la simulación para ver si funciona. Como vemos, el magnetotérmico ahora mismo está abierto, por lo tanto el circuito no debe funcionar. Pulsamos, pulsamos y no funciona. Ahora cerramos nuestro magnetotérmico y ahora ya el circuito funciona perfectamente. Como veis, funciona perfectamente. Marcha y paro. Marcha y paro. Esta protección que hemos puesto, magnetotérmica, protegería de sobrecargas y de cortocircuitos. Vamos a simular un cortocircuito para ver cómo funcionaría la protección. Vamos a imaginar que en la lámpara pues hay un corto, que va, tal como lo hemos puesto, directamente vendría de fase. Al cerrarse pasaría directamente al neutro sin pasar por la lámpara. Esto es un cortocircuito. Pues vamos a ver si funciona. Hacemos nuestra simulación, cerramos nuestro magnetotérmico y al darle al pulsador de marcha, efectivamente se ha producido un cortocircuito. Así que nuestra protección es efectiva. Vamos a ver el esquema del arranque directo de un motor trifásico. Como sabéis, en automatismo se representa por un lado el esquema de potencia y por otro lado el esquema de mando. Aquí vamos a hacer lo que se llama un esquema desarrollado, es decir, los dos esquemas de potencia y de mando en un mismo plano. Como es un circuito pequeño, pues no hay problema. Vamos a empezar con el circuito de potencia. Lo primero que necesitamos pues, es la alimentación. Aquí tenemos las tres fases. Nuestra protección son los tres fusibles. El contactor, estos serían los contactos principales del contactor. Un relé térmico para proteger el motor y ahora alineamos el motor trifásico. Bien, pues vamos a coger los conductores y los vamos a conectar. Conectamos una fase, conectamos otra, conectamos la otra. La salida de los fusibles, pues cada una al contacto de potencia del contactor y la salida al relé térmico. Todo esto, como veis, va en serie. Y luego la salida del relé a cada una de las fases del motor. ¿Qué tenemos aquí además ahora? Pues tenemos nuestra puesta a tierra. Aquí tenéis el conductor de protección que tenemos que conectar. Buscamos el cable de conexión a tierra. Traemos aquí y ya tenemos puesta a tierra nuestro motor. Ahora vamos a colocar, siempre se pone en primer lugar, los contactos del relé térmico que protege toda la instalación. Pues buscamos, aquí tenemos el contacto. Es un contacto que tiene un contacto normalmente cerrado y un contacto normalmente abierto. Si os dais cuenta, en estos esquemas es muy importante que no pongamos el mismo nombre a cada uno de los elementos. Por ejemplo, si el fusible hemos puesto que se llama F, el relé térmico tiene que llamarse como el relé térmico del circuito de potencia. Lo hemos llamado RT. Bueno, pues hay que cambiarlo. Tenemos que poner RT. Así, cuando se active este relé, pues va a actuar sobre estos contactos. ¿Qué tenemos que poner ahora? Pues tenemos que poner nuestro pulsador de paro, que es el que detiene la instalación. Pues aquí tenemos nuestro pulsador de paro, que lo vamos a llamar, en este caso, S1, para no confundir con otros pulsadores que pudiéramos poner. Siguiente pulsador que tenemos que colocar, pues sería el pulsador de marcha. Pues aquí lo tenemos. Este lo vamos a llamar S2. Aquí lo tenemos ya. Ahora tenemos que colocar la bobina de nuestro contactor. Pues aquí la tenemos, lo colocamos aquí. Recordad que los elementos se tienen que llamar en el circuito de mando igual que en el circuito de potencia. Si aquí el contactor hemos dicho que se va a llamar KM, pues ya no coincide con su bobina. Entonces tenemos que renombrar y poner también que se llama KM. Pues aquí lo tenemos. Y ahora vamos a cablear esta primera parte. Primero alimentamos el fusible
del fusible alimentamos el contacto cerrado del relé térmico, de ahí al pulsador de paro, de ahí al pulsador de marcha, de ahí a la bobina del contactor y la salida al neutro o a la fase. A veces me escucháis que digo el neutro o la fase, porque hay circuitos de mando que funcionan con fase y neutro, pero hay muchos circuitos, la mayoría de hecho, funcionan con tensiones pequeñas, como 12 voltios, 24 voltios, donde ahí el concepto fase-neutro no existe. Son, tanto arriba como abajo, son líneas. Ahora recordamos que para que funcione esta maniobra, este pulsador tendrá que estar permanentemente cerrado. Pero claro, no podemos tener a una persona permanentemente ahí puesta. Entonces tenemos que usar un contacto auxiliar del contactor para que nos puente ese pulsador. Pues aquí lo tenemos, el contacto auxiliar, lo ponemos a la altura del pulsador de marcha. Es muy importante recordar que se tiene que llamar igual. Puede que se llame K, no funcionaría, tiene que llamarse, en este caso, KM. KM igual que los contactos de potencia, KM. Pues bien, ahora vamos a hacer la conexión. Puenteamos por encima del pulsador y puenteamos por debajo del pulsador. De forma que ahora ya, una vez que cerremos este pulsador, actuará la bobina, cerrará y evidentemente, pues aunque abramos este pulsador, esto va a quedar permanentemente alimentado. Vamos a hacer una primera simulación del circuito, a ver qué tal. Damos aquí. Y lo primero que tenemos que hacer es pulsar nuestro pulsador de marcha. Pues como veis se ha autoalimentado, aunque hemos soltado, ya la bobina está alimentada y nuestro contactor ha entrado y veis, funciona. Si queremos pararlo, pues nos venimos al pulsador de paro. Pues ya se ha parado. De nuevo le damos al pulsador de marcha, se nos queda activado el motor y si lo queremos parar, pues también. Vamos a probar si nuestro relé térmico nos protege o no nos protege. Pues ponemos en marcha el circuito y vamos a simular un disparo del relé térmico. Efectivamente, ha disparado, se ha quedado sin alimentación y el motor se ha parado. Como vemos, funciona perfectamente. En automatismo, en los cuadros eléctricos que suelen estar separados de donde están los motores, etc., es importante la señalización óptica, que sepamos en cada momento qué circuito está funcionando. Así es que vamos a poner un piloto de señalización para ver cuando el motor está funcionando. En este caso, pues lo colocamos aquí. Ya tenemos aquí nuestro piloto. Si queremos, le vamos a dar un color, por ejemplo, amarillo. ¿Vale? Pues aquí tenemos ya nuestro piloto. Vamos a quitarle todas estas letras para que no nos confunda tanto. Ok. Muy bien. Pero también vamos a señalizar cuando se nos produzca el disparo del relé térmico, como aviso de que hay una avería. Pues cogemos otro piloto. En este caso vamos a coger un piloto intermitente que parpadee para avisarnos del peligro. Porque no deja de ser una anomalía. Vamos a ponerle el color, en este caso, rojo. ¿Vale? Y la vamos a llamar H1. Perfecto. Quitamos ahora todo lo demás que nos estorba. Perfecto. Pues bien, ahora vamos a hacer las conexiones. ¿Cómo hacemos esta conexión? Pues el contacto normalmente abierto, que no está activado, pero en caso de disparo se cerrará, es el que nos va a alimentar el piloto de señalización de avería. ¿Vale? Vamos a desplazar nuestra bobina un poquito. Perdón, nuestra lámpara. Muy bien. Y ahora vamos a alimentar, de aquí, de este mismo contacto, sacamos un puente a este piloto. Y ahora a neutro. Pues ya lo tenemos. Vamos a probar ahora a ver qué tal funciona. Hacemos la simulación y en el momento en que ponemos en marcha nuestro motor, evidentemente nuestro pilotito nos está avisando de que el motor está en perfecto estado. ¿Qué pasaría si disparara el relé? Pues como vemos, no pasa nada. Tiene que haber un fallo aquí. ¿Cuál es el fallo? Vamos a estudiar el circuito. Si os dais cuenta, tenemos que seguir el circuito de la lámpara, viene por aquí y claro, aquí se corta el circuito, no hay alimentación.
se nos ha olvidado poner este puente. Pues venga, vamos a poner nuestro puente. Ahí está. Estos fallos que se nos dan en los esquemas también se nos da al ejecutar las instalaciones. Así es que tenemos que aprender a seguir los circuitos para ver dónde podemos haber cometido el fallo. Vamos a hacer la simulación de nuevo. Pulsamos, funciona, nuestro pilotito nos avisa. Vamos a disparar el relé térmico y ahora efectivamente vemos que nos está dando un aviso de que ha habido una avería. Pues cortamos nuestro circuito. En este caso, para poder cortar el circuito y esta señalización, pues hay que rearmar el relé térmico. Lo rearmamos y todo perfecto. Vamos a comprobar si nuestra protección es adecuada. Vamos a provocar un cortocircuito entre dos de las fases. En este caso lo vamos a poner aquí, a la salida del contactor. Pues hacemos nuestra simulación y al darle al pulsador, efectivamente, se ha producido un cortocircuito. Así es que, como vemos, nuestra instalación está perfectamente protegida.